Buenos días. Nuevamente estamos aquí para resolver un ejercicio más sobre equilibrio. En esta vez vamos a resolver un ejercicio sobre equilibrio de un sólido utilizando las tres condiciones de equilibrio que ya lo hemos analizado anteriormente. Recuerden, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y sumatoria de torques igual a cero. Entonces, vamos con el ejercicio. Dice, en la figura, la viga AP tiene un peso de 300 newtons por metro de longitud. Un dato muy importante. Determinar literal A la tensión sobre el cable y literal B la fuerza del pasador A sobre la viga. Listo, entonces tenemos un ejercicio muy completo en donde vamos a tener que aplicar todas las condiciones de equilibrio y obviamente también lo que hemos aprendido ya sobre dinámica, fuerzas, en fin. Entonces, vamos con nuestro diagrama de cuerpo libre primero. Vamos a poner aquí la viga. Voy a hacer un poquito más abajo. Listo. Y vamos a colocar o vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre de acuerdo a todos los datos que nosotros tenemos en el ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos la tensión, vamos a colocar la tensión con un ángulo de 35 grados con respecto al sólido, ¿sí? El punto A, este es el punto B. Tenemos una fuerza, un peso, ¿no es cierto? Que está trabajando aquí a 0,95 metros. Nos han dado de una vez ya eh, la distancia. Entonces vamos a colocar aquí el peso que está ahí actuando. Entonces vamos a ponerles nombre. Esta es la tensión. Este de aquí es un peso, un peso W, ¿ya? Toda la viga sabemos que mide 3 metros según nuestro ejercicio. Esto vale 400 newtons. Bueno, tenemos varios datos. Vamos a colocar también las reacciones del pasador que tenemos en el punto A. Recuerden que este es un pasador y tiene dos reacciones en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, tenemos que colocar la reacción que hace en el eje X de esta manera. ¿Sí? La reacción en X, vamos a poner Rx, y también tenemos una reacción en el eje Y por la condición del apoyo. Recuerden que un pasador tiene dos reacciones y es en los ejes en los que está el equilibrio, el sólido, perdón. Entonces, por lo tanto, tiene una reacción en X y una reacción en Y, ¿sí? De igual manera, como vemos que la tensión tiene dos componentes, o más bien dicho, tiene un ángulo de inclinación, por lo tanto, tiene sus dos componentes. Tendrá sus dos componentes. Va a tener la componente en X. Vamos a dibujarle aquí. Va a tener su T en X. También va a tener su tensión en Y. Esos son eh, cositas básicas que nosotros aprendimos cuando revisábamos dinámica, ¿no? Entonces, todas las fuerzas que tienen un ángulo de inclinación con respecto al horizontal en la que están trabajando tienen dos componentes, la componente en X y la componente en Y. ¿Ya? Listo. Hacerlo un poquito más de la T en X, ¿ya? Listo. Ahí está la T en X para que nos quede dibujadito el triángulo rectángulo. Ahí está la T en X, la T en Y. Tenemos este peso de 400 newtons que está trabajando. Y también nos hace falta el peso de la barra, ¿sí? Muy importante el peso de la barra también aquí. Ya no es como en otros ejercicios en donde nos mencionaban tal vez que el peso de la barra es despreciable. Aquí ya no lo es. Aquí ya tenemos que considerar también el peso de la barra. Entonces... vamos a poner peso de la barra. ¿Sí? W, le pongamos S.
peso del sólido, ¿ya? Por ponerle un nombre para no mezclarnos las W. Entonces, este peso de acá de 400 newtons es solamente W y el pesito de la barra, pues lo vamos a llamar WS, peso del sólido. ¿Ya? Ahí tenemos ya todas nuestras fuerzas, tenemos la tensión, el peso de la barra, las reacciones del pasador, está todo completo. Entonces, ahora sí vamos a colocar los datos, ¿no? Vamos a empezar con la resolución del ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar de colores, ¿ya? Para trabajar. En un momento. Entonces, ya. Vamos a colocar los datos. Primerito, vamos a poner datos. ¿Qué datos nomás tenemos? Bueno, principalmente tenemos lo que es este peso W. Nos han dado 400 newtons. Tenemos el peso del sólido. Muy importante esta información. Dice 300 newtons por metro de longitud. Es decir, que por cada metro de longitud tenemos 300 newtons. Entonces, el peso total, sabiendo que la barra tiene 3 metros, tendríamos que multiplicarlo 300 newtons, ¿no es cierto?, por los 3 metros que están aquí. Sí, porque nos dice claramente 300 newtons por metro de longitud. Entonces, como la barra tiene 3 metros de longitud, el peso será 900 newtons. Ya, tenemos los pesos, ¿sí? Listo. Y pues podemos empezar así. Antes de eso, pues de una vez podríamos definir estas fuerzas, ¿no? La fuerza de la tensión, ¿sí? ¿A qué me refiero con definir? Podemos expresar a sus dos componentes. Recuerden eso, nosotros lo hacíamos mucho en dinámica y también tenemos que aplicarlo aquí. El hecho de que tenga un ángulo de inclinación tiene dos componentes, tiene la componente en X y la componente en Y, ¿sí? Entonces, la componente en X, un vector, ¿no es cierto? Recuerden cómo lo calculábamos, lo hacíamos utilizando funciones trigonométricas. La tensión en X es el módulo, que en este caso viene a ser la T, por el coseno del ángulo, que en este caso es 35 grados. Y la componente en Y, en cambio, es el módulo por el seno de 35 grados. El coseno y el seno son números que nosotros podemos obtener en la calculadora y podemos incluso expresarlo ya de manera numérica. ¿Sí? En la calculadora, coseno de 35, tengo 0,82, según mis datos, ¿no? 0,82 T. Y el seno de 35 también lo podemos obtener en la calculadora, 0,57 T. ¿Ya? Entonces, miren, la T en X y la T en Y podemos expresarlo de 0,82T y 0,57T. Listo. Entonces, vamos a continuar entonces con el ejercicio, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X, primera condición de equilibrio. Ahora sí es necesario aplicar todas las condiciones de equilibrio en nuestro ejercicio, ya que tenemos fuerzas en todos los ejes, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? Pues la reacción en X, Rx, y la tensión en X. La reacción en X positiva está apuntando a la derecha. La tensión en X, en cambio, será negativa porque está apuntando hacia la izquierda y eso es igual a 0. De aquí, de esta ecuación, nosotros podemos decir que Rx es igual a la Tx, T en X. ¿Sí? Despejando, ¿no? Esto está negativo, lo mandamos al otro lado positivo. ¿Sí? Y también podríamos dejar reemplazado este valorcito que obtuvimos acá, ¿no? Que la tensión en X es igual a 0,82T. Entonces, reacción en X es 0,82T. Esta es una ecuación número 1. Ahora sí es muy importante, ¿no? Porque nos están pidiendo la fuerza del pasador A sobre la viga, ¿sí?
Al decirnos la fuerza del pasador A sobre la viga, nos está preguntando el valor de estas reacciones, la reacción en X y la reacción en Y. Entonces, esta ecuación 1 me va a servir para poder calcular la reacción en X. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener pendiente ahí esta ecuación. Listo. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y, también igual a 0. ¿Qué fuerzas nomás están actuando en Y? Vamos. Tenemos la reacción en Y, positiva, ¿ya? Luego tenemos el peso del sólido, negativo, porque es hacia abajo, peso del sólido. Tenemos el peso de este bloque que está aquí colgado, ¿no es cierto? Es W. Y la tensión en Y, más la tensión en Y. Entonces, positivo, ¿no? Porque la tensión está hacia arriba. Tensión en Y es igual a 0. ¿Sí? Ahí están todas las fuerzas en Y. Tracción en Y, el peso del sólido, el peso del bloque y la T en Y. No tenemos nada más. ¿Sí? Asimismo, vamos a trabajar con esta ecuación. eh, Podemos reemplazar los valores numéricos, los valores que no conocemos, lo podemos poner primeritos, es decir, la reacción en Y más la T en Y no conozco. Y los pesos, pues, sí los conozco, ¿no? Serían menos 900, que es el peso del sólido, y menos 400, el peso del bloque. Estos números negativos, menos 900 y menos 400, pasan al otro lado. Como son negativos y pasan como positivos, pues en el otro lado se sumarán. 900 más 400, obviamente, ¿no es cierto? Y 900 más 400 es 1300. Entonces, tenemos 1300 newtons, ¿sí? Aparte de eso, nosotros sabemos que esta TY también podemos expresarlo, como habíamos puesto acá, con el 0,57T. Entonces, podemos seguir resolviendo nuestra ecuación y poner más 0,57T, y esto es igual a 1300. Esta es una ecuación número 2, ¿sí? También nos va a servir, como ya les había dicho, ambas ecuaciones, la 1 y la 2, porque nos están pidiendo esas reacciones, ¿sí? Listo, ya tenemos ecuación 1, ecuación 2. Vamos con nuestra última condición de equilibrio. Ya la sabemos, sumatoria de torques. ¿Con respecto a qué punto? Vamos a ver con respecto a qué punto lo haríamos, ¿sí? El punto más indicado para hacer sumatoria de torques, está claro, es el punto A, el pasador, ¿sí? Recuerden que en clases, en las reacciones de los apoyos, conversamos de que el pasador permite una rotación, ¿cierto? En sus ejes. Entonces, sabemos que va a rotar mediante ese pasador, por lo tanto, la sumatoria de torques será con respecto al punto A. Sumatoria de torques con respecto al punto A es igual a 0, ¿sí? Es muy importante reconocer el brazo de palanca con respecto al eje de rotación, ¿no? ¿Sí? Pues por eso es lo que hemos definido nuestro eje de rotación, para poder medir nuestros brazos de palanca, ¿sí? Y también ver los signos de los torques. ¿Qué signos tienen nuestros torques, ya sean positivos o ya sean negativos, de acuerdo al eje de rotación? Aquí vamos a poner nuevamente que el torque, cuando es antihorario, es positivo, ¿sí? Como referencia. Entonces, trabajemos. Sumatoria de torques. Vamos con la primera fuerza, en orden. El peso del sólido o el peso de nuestra viga está provocando un torque positivo o negativo, pues es un torque negativo, ¿no? Le hace un giro hacia abajo, es decir, de manera horaria, por lo tanto es negativo, ¿sí? El peso del sólido multiplicado por su brazo de palanca. ¿Cuánto vale el brazo de palanca? Está claro que los pesos en la Tierra, les había dicho, según el centro de masa, están en la mitad de los cuerpos. Por lo tanto, si toda la viga mide 3 metros, pues el peso estará actuando a la mitad. Eso quiere decir a 1,5 metros. ¿Ya? Vamos con el siguiente. El bloque. Este bloque W le está provocando de igual manera un torque negativo, que está en la misma dirección, ¿cierto? Torque negativo
W, que es la fuerza, por su brazo de palanca. ¿Cuánto vale el brazo de palanca? No nos han dado exactamente, pero sabemos que toda la viga vale 3 metros. Y si nosotros le restamos este pedacito de aquí de 0,95 metros que nos han dado ahí, nos da el brazo de palanca 2,05. Es una resta sencilla, ¿no? De 3 metros restado 0,95. ¿Sí? Ya. Listo. Luego vamos con la siguiente. La tensión. Produce un torque antihorario, es decir, positivo, más la tensión. Recuerden que para fuerzas que tienen ángulo de inclinación en sólidos horizontales, nosotros multiplicábamos la fuerza por el ángulo que tiene este con respecto al sólido, que viene a ser el seno de 35 grados, ¿sí? La fuerza por el seno del ángulo, que viene a ser 35 grados, y por su brazo de palanca, que viene a ser prácticamente la longitud de toda la viga o de toda la barra, que esto es 3 metros. Entonces 3. Y esto es igual a 0. Listo. Ahora sí vamos reemplazando todos los valores que conocemos numéricamente. Esto vale 900 por 1,5 menos esto vale 400 por 2,05 más t seno de 35 grados y esto multiplicado por 3 igual a 0. Resolvamos todos los cálculos que tenemos aquí. Aquí sería 1350 según mi calculadora. Ustedes también vayan haciéndolo en su calculadora. Menos 820 más. Aquí podemos realizar esta operación, ¿no? Seno de 35 grados por 3. Podemos dejarlo de manera numérica. A mí me sale 1,72 multiplicado por la t, ¿sí? Y esto es igual a 0. Si ustedes se fijan en esta ecuación que nosotros hemos obtenido, la única incógnita es el valor de t, de la tensión, ¿sí? Entonces ya simplemente nos hace falta despejar. 1350 y 820 están negativos, pasan al otro lado positivos, ¿sí? Y obviamente se sumarán entre ambos, ¿no? Entonces esa suma nos da 2170 según mis cálculos, ¿sí? Sumando estos dos valores, ¿no? ¿Sí? Recuerden lo que acabo de decir, pasan al otro lado como positivos, por eso es que me queda 2170, ¿sí? Y por último, ese 1,72 está multiplicando, tiene que pasar al otro lado como división, 1,72. La T o la tensión es igual a 1261,63 metros, según mi calculadora. Si usted está trabajando con su calculadora, posiblemente le salga valores cercanos a estos. ¿Sí? Puede que haya aproximado, puede que no haya aproximado, puede que haya trabajado con 2 decimales, con 3 decimales, pero los valores estarán ahí fluctuando entre 1260, 1262, por ahí. Tampoco puede fluctuar demasiado, no se puede ir ni muy arriba ni muy abajo. Entonces, la respuesta para el literal A ha sido 1261,63 minutos. Ya tenemos literal A. Y por último, nos hace falta el literal B, que nos pedía la reacción del pasador. Entonces, recuerden que nosotros ya teníamos expresadas dos ecuaciones. Vamos a poner este es el literal A y vamos a calcular el literal B con la ayuda de la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces vamos a poner T, reemplazo en 1. Esto sería la reacción en X es igual a 0,82T. En vez de T, 1261,63. Reacción en X. Calculadora me sale 1034,54 newtons. Ya tenemos la reacción en X. Vamos con la reacción en Y. T. Reemplazo en 2. Me quedaría RY
más 0,57 multiplicado por t. Recuerden que estoy siguiendo la ecuación 2, ¿no? Anteriormente llegué a la ecuación 1 y ya calculé Rx, ahora estoy siguiendo la RY. 0,57 multiplicado por t, es decir, 1261,63, ¿ya? Y esto es igual a 1300. Calculamos, calculadora, ¿cierto? 0,57 multiplicado por 1261 me sale 1719. Sería 1719,13. Esto es igual a 1300. ¿Ya? No, perdón. Vi mal en mi calculadora. Es solo 719. Corregimos eso. Muy atentos con esto. Es 719,13. Vi un poquito mal en mi calculadora. Y es igual a 1300. Esto está sumando, pasa a restar 719,13. Por lo tanto, la reacción en Y, calculadora, 580,87 newtons. Y esta es nuestra reacción en Y. Y hemos obtenido ya la respuesta del literal B, ¿sí? Lo podemos describir incluso como un vector, ¿no? Recuerden cómo se escribe un vector con sus dos componentes, ¿cierto? La componente en X, 1034,54 en Y, más 580,87 en J, newtons. Y este será el valor de la reacción. Listo. Entonces, eso es todo, chicos. Literal A y literal B en este ejercicio. Es muy práctico para aplicar las tres leyes de Newton y encontrar brazos de palanca, trabajar con funciones trigonométricas. Listo. Nos vemos en una próxima con otro ejercicio más sobre torques. Hasta luego.